¿Qué tal, amigos? Buenas noches, bienvenidos a la emisión estelar de 24 horas. El Ecuador impone el requisito de visa para ingresar a nuestro territorio a los ciudadanos de 11 países de África y Asia. La medida fue anunciada mediante acuerdo ministerial y entrará en vigencia a partir de su publicación en el registro oficial. La decisión se basa en un pedido del Ministerio de Gobierno a la Cancillería para garantizar una migración ordenada, regular y segura a nuestro país. Ese fue el argumento de la ministra María Paula Romo cuando hace 15 días, el 30 de julio, entregaba a la Asamblea un proyecto de reformas a la Ley de Movilidad Humana. No pedir visas a nadie era una forma de ser más respetuoso de los derechos de las personas. En la práctica ha demostrado lo contrario. Esta facilidad, esta flexibilidad le convirtió al Ecuador también en un lugar atractivo de paso para la trata de personas. Especialmente de ciudadanos de países de África y Asia que usan al Ecuador para ingresar luego a Estados Unidos u otros países de la región. En lo que va del año, hay 2.044 ciudadanos de Camerún que han llegado al Ecuador. En lo que va del año 2019. Y tenemos registradas 20 salidas. Y podríamos revisar lo mismo sobre ciudadanos de otros países. Por ello, deberán obtener una visa para el ingreso al Ecuador los ciudadanos de Angola, Camerún, Gambia, Ghana, Guinea, India, Irak, Libia, República Democrática del Congo, Siria y Sri Lanka. Y esto es parte de lo que estamos analizando para que la Cancillería pueda disponer la solicitud de visa a nacionales de otros países. Estos países se suman a los 12 que ya requieren visa, para lo cual, con este acuerdo ministerial conjunto de Cancillería y el Ministerio de Gobierno, son ciudadanos de 23 países en total que necesitan visa para ingresar al Ecuador, a más de los ciudadanos venezolanos a quienes se les requerirá una visa humanitaria. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. La exministra de Transporte, María de los Ángeles Duarte, amplió su versión dentro del caso Sobornos 2012-2016. A la salida aseguró que no existen inconsistencias en su declaración patrimonial y restó credibilidad a los aportes de las ex asistentes de presidencia. Faltando menos de un mes y medio para que concluya la instrucción fiscal dentro del caso Sobornos 2012-2016, las versiones en Fiscalía se siguen sumando. Este lunes, la exministra de Transporte, María de los Ángeles Duarte, una de las 26 procesadas en el caso, amplió por petición propia su versión. A su salida aseguró que la diferencia que se evidenció en su declaración patrimonial se dio por valores que omitió por error. Hice una declaración un poco inferior, pero en $40.000 a lo que me había ingresado, están todos los cheques, nada injustificado. Cuando uno trabaja en el sector público, lo que es décimos, viáticos, residencia, eso no aparece en la tributación. A pesar de ello, la Fiscalía General, a través de la Unidad de Análisis Financiero, UAFE, evidenció que entre 2013 a 2015, María de los Ángeles Duarte declaró ingresos ante el SRI por $186.000, cuando eran superiores a $321.000. Duarte, por su lado, insistió en señalar inconsistencias en los registros que la involucran al caso. Ella apunta en ese cuaderno que nunca abre los sobres que recibe de efectivo. Mi pregunta es, si no abre los sobres, ¿de dónde salen pues los valores? No hay una línea de tiempo lógica en el cuaderno, no hay congruencias en los datos y en las fechas. Paralelamente, en la Corte Nacional de Justicia, la defensa del expresidente Rafael Correa, vinculado al caso 4 días atrás, presentó una apelación a la prisión preventiva dictada como medida cautelar. El recurso deberá ser resuelto por un tribunal de la Corte Nacional. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. La actual asambleísta Viviana Bonilla, el ex asambleísta Cristian Viteri y al menos una docena de empresarios privados tienen prohibición de salir del país y congeladas sus cuentas por el caso Arroz Verde. Su situación se definirá hasta el próximo 29 de septiembre, cuando culmine la instrucción fiscal.
Hace poco más de 3 meses eran solo 2 las detenidas. Hoy hablamos de 22 vinculados en el caso Arroz Verde. Para el expresidente Rafael Correa, lo decidido por la jueza Camacho se convierte en la segunda orden de prisión en su contra. La diferencia es que en este caso, cuando la fiscalía defina el tipo penal por el que va a acusar, se lo podría juzgar en ausencia. Para el detenido ex vicepresidente Jorge Glass, sería su segunda orden de prisión. La primera en contra de Vinicio Alvarado y Walter Solís, quienes ya están fuera del país. Yamil Massú, ex asesor de María de los Ángeles Duarte, también con orden de prisión, fue detenido cuando pretendía irse de Ecuador. Pero están además los nombres de Viviana Bonilla, la actual asambleísta que habría recibido dinero para su campaña electoral de 2013. Su ex asesor dijo en su versión que ella le dispuso ir a Quito a recibir $100,000 en efectivo. Quien fue su jefe de campaña, el ex asambleísta Cristian Viteri, también consta en el grupo de los 17 exfuncionarios y empresarios que deben presentarse ante un juez. No pueden salir del país, enajenar sus bienes y tienen bloqueadas sus cuentas. Entre los empresarios sobre los que pesa medidas cautelares está Mateo Choi de SK Engineering, quienes entregaron $1.500.000, Alberto Hidalgo de Hidalgo a Hidalgo con $2 millones, Manuel Fontana de Fopeca con $500,000, Pedro Verduga de Quitesa con $1 millón, al igual que Luis Valero, Philips Cooper del Grupo Azul y Kai Runguo de Sinohidro. Pero pese a que Odebrecht es una de las empresas que más aportes entregó, $2 millones, ni sus directivos ni representantes de otras compañías también aportantes constan entre los vinculados. Si la Fiscalía decide tomar nuevas decisiones en torno a este caso, estas tendrían que definirse antes del 29 de septiembre, día en el que finaliza la etapa de instrucción fiscal. Dayana Monroy, 24 horas. Familiares del equipo periodístico de Diario El Comercio presentarán una acusación particular en contra de Jason Cortés, alias Chucky, el disidente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas, miembro del Círculo de Seguridad de alias Guacho y detenido el fin de semana en Colombia. Él es Jason Cortés, alias Chucky, miembro de las disidencias de las FARC y colaborador cercano de alias Guacho. Fue detenido este fin de semana por la Armada colombiana en Tumaco, precisamente en el sitio donde operaba la organización narcodelictiva Oliver Sinisterra. Pertenecía al Círculo de Seguridad de alias Guacho, estaba encargado también de las redes de narcotráfico con los carteles mexicanos y fue el encargado de recibir a mi padre y a nuestros 2 compañeros, a Javier y a Paul, cuando fueron secuestrados. Según la información colombiana, alias Chucky habría participado también en el asesinato de Oscar y Katy, 2 comerciantes ecuatorianos que en abril de 2018 fueron capturados por el grupo armado al mando de alias Guacho. Para que se pueda establecer acciones penales en contra de los individuos que ya estaban detenidos en Colombia y que ahora se suma uno más, que es alias Chucky. Y aunque hay optimismo por la detención de este y otros miembros de la organización narcodelictiva, Segarra lamenta la lentitud con la que avanza la investigación en el Ecuador. Pero sostiene que en las próximas semanas se hará público el informe de la Comisión de Seguimiento de la OEA y esperan obtener información relevante sobre el caso. Estamos a la espera de que se determine el lugar, de que se determine la fecha, porque creo que ese informe va a tener datos relevantes sobre el manejo de la crisis, sobre lo que no se hizo y sobre posibles responsabilidades de actores ecuatorianos del Estado. La detención de alias Chucky ocurre 17 meses después del secuestro y posterior asesinato del equipo periodístico de Diario El Comercio y 1 año y 4 meses después del asesinato de Oscar y Katy. Al grupo Oliver Sinisterra se le atribuye la explosión del cuartel policial de San Lorenzo y una serie de actos violentos en la frontera norte de nuestro país. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. 3 personas fueron detenidas por el atentado de esta mañana contra el abogado guayaquileño Raúl Llerena. 2 de ellos fueron los que dispararon, mientras que el otro capturado es el autor intelectual. El estado de salud del jurista continúa en estado crítico y se espera que evolucione en las próximas 24 horas.
En estas imágenes captadas de cámaras de seguridad se observa el vehículo del abogado Raúl Llerena circular normalmente por la avenida San Borondón. Pocos metros hacia atrás se ve también a una moto con 2 sujetos en actitud sospechosa a bordo. Según consta en los videos recabados por DINASEP de las cámaras que están debajo del puente y en propiedades cercanas. Al jurista lo venían siguiendo desde que salió de la urbanización en que habita en este sector y fue unos 300 metros antes de subir el nuevo puente que conecta Guayaquil con el vecino cantón, cuando contra su vida se atentó. Al parecer un carro le cierra el paso o se pone al frente para reducir la velocidad del vehículo del abogado. En ese instante una moto se pone al costado derecho del vehículo y procede a realizar los disparos. Tenemos en el lugar levantados 5 indicios balísticos que son vainas percutidas. Estos son los orificios que quedaron en la ventana, la puerta y el retrovisor del automotor de los que se tomaron los indicios balísticos justo afuera de la clínica Alborada, que fue a donde el chofer, quien resultó ileso, trasladó al abogado Raúl Llerena. Allí debió ser sometido a una delicada intervención quirúrgica para extraerle algunas balas. Recibió muchos impactos de balas en el tórax, también en la parte abdominal hubo laceración del músculo del diafragma, hubo laceración en hígado, se revisó, se dejaron drenes. Familiares informaron que su estado es crítico. En sí hay un diagnóstico reservado de eso. Está en cuidados intensivos ahorita. Hay una bala que está alojada, que está perforado el pulmón y puede desenvolverse en una forma trágica. Se espera que evolucione favorablemente, en tanto que el Ministerio de Gobierno, a través de su cuenta de Twitter, anunció que los 2 presuntos implicados en este atentado fueron capturados. Francisco Javier Caicedo Quintero y Keren Isaías Caicedo Quintero son los victimarios del abogado Raúl Llerena y este es el dinero que les pagaron por asesinarlo y que les fue incautado. A las 16:33, la ministra María Paula Romo tuiteó lo siguiente. La policía de Ecuador acaba de capturar a los 2 sujetos presuntos autores de los disparos de esta mañana contra el abogado Llerena. Fueron capturados en San Juan, provincia de Los Ríos. En su poder se encontraron aproximadamente $6.000 en efectivo. Y a las 18:28, con otra publicación en la misma red social, la ministra informó de la captura en Playa Santa Elena del presunto autor intelectual del ataque perpetrado contra el abogado Llerena. Todos serán puestos a órdenes de la justicia para que continúe la investigación. De lo que se conoció hasta el cierre de este reportaje, los individuos están siendo trasladados a la unidad de flagrancia de la Fiscalía del Guayas en el cuartel Modelo en Guayaquil para la respectiva audiencia de formulación de cargos. Luisa María Heredia, 24 horas. Estamos de regreso con más información. Esta semana la Asamblea Nacional tiene que resolver 2 juicios políticos. Uno contra la ex ministra de Salud, Verónica Espinosa, y el segundo sobre los 4 miembros del Consejo de Participación por incumplimiento de funciones. Este miércoles el Pleno de la Asamblea tiene que tomar una decisión frente al juicio político contra Tuárez, Chala Gómez y De Sintonio. Sobre ellos pesa haber dado paso a la creación de una comisión para que revise la selección de jueces constitucionales y además que Tuárez habría falsificado documentos e irrespetado las inhabilidades que tenía para inscribirse como candidato al CPCCS. Ahora, para censurarlos y destituirlos se necesita de una mayoría absoluta, 70 votos, pero 79 firmaron para iniciar este proceso. La coalición tiene que actuar dentro de sus respectivas bancadas también coherentemente. Las causales son más que claras. Solo el bloque de la Revolución Ciudadana no apoyará este juicio político, ya que no existe sustento adecuado. La Asamblea notificó a los 4 miembros del Consejo de Participación y mediante un mensaje de Twitter, Tuárez dijo: es un atentado contra el régimen democrático y jurídico de la República. También me defenderé en instancias internacionales. Y es que además, este martes la Asamblea Nacional debe tratar otro juicio político, el de la ex ministra de Salud, Verónica Espinosa, señalada por las pruebas de VIH y por la presunta compra de medicamentos caducados. Me parece que estas fallas son contundentes y me parece que con eso se cumple los presupuestos para poder continuar con el proceso y sancionarla, o sea, censurarla. Para esta censura se necesita de una mayoría calificada, es decir, 91 votos. Hasta este momento hay los votos para la censura, pero como le digo, es importantísimo que después de hacer el análisis dentro del Pleno de la Asamblea, los informes deben ir directamente a la Contraloría y la Fiscalía. Sin embargo, esa recomendación no se encuentra en el informe de la Comisión de Fiscalización, por lo que esperan que no suceda lo mismo que con Fernanda Espinosa, que la Asamblea no pudo censurarla por falta de votos. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. El Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, BIES, inició hoy la compra de bonos a los jubilados. En su primer día de operaciones adquirió títulos por un monto de $1.400.000.
Según estimaciones del Ministerio de Educación, al menos 10.000 maestros jubilados aceptarán el pago de su compensación a través de bonos del Estado. Este lunes, precisamente, el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, BIES, empezó la compra de estos títulos de valores. Hemos cerrado $730,000 a través de la Bolsa de Valores de Quito y $670,000 a través de las bolsas de valores de Guayaquil. Y tienen previsto invertir hasta $240 millones en la adquisición de estos bonos. Nosotros estamos haciendo una inversión técnicamente sustentada. Gladys y su esposo, ambos docentes jubilados, acudieron hoy al BIES para saber cómo vender su bono. Sin embargo, allí les informaron que la negociación se debe hacer a través de una casa de valores. Nosotros necesitamos que nos expliquen. En el país, 31 casas de valores están autorizadas para realizar este tipo de movimientos financieros. El primer paso es abrir una subcuenta en el Banco Central a través de una de estas casas, como lo explica Fernando Simó, presidente de la Asociación de Casas de Valores. Requiere de llenar un formulario de solicitud de apertura de su cuenta, un formulario de conozca a su cliente, debe entregar un certificado bancario o copia de la libreta de ahorros, copia de la cédula y, si es del caso, papeleta de votación, una copia de una factura de servicio básico, y eso es todo. Una vez realizado este procedimiento, que es completamente gratuito, el jubilado puede decidir quedarse con el bono que le genera un interés mensual o expresar su deseo de venderlo. Lo que preocupa a los jubilados es el denominado castigo. No hablemos de castigo, sino del rendimiento que le va a exigir el inversionista. Y todo está en función de la duración del título. Por decirle algo, los bonos que sean emitidos a un año plazo, considerando la tasa cupón que están rentando esos títulos, serían comprados a un precio referencial del 98.93%. Un jubilado tiene un bono de $1,000. A un año plazo nosotros estaríamos pagando, si compramos, $989.30. Las autoridades sostienen que los jubilados que deseen vender su bono podrían contar con su dinero en efectivo en corto plazo, incluso en una semana. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. En 10 días, el Hospital General del Guasmo Sur contará con el área de terapia intensiva. Así lo ofreció el presidente de la República, Lenín Moreno, este lunes durante un recorrido por la Casa de Salud. A finales de 2016 abrió sus puertas y casi 3 años después el Hospital General del Guasmo Sur aún no puede ofrecer el 100% de sus servicios. Este lunes el presidente Lenín Moreno junto a la ministra de Salud Catalina Andramuño visitaron la Casa de Salud para constatar el funcionamiento, operatividad y la atención. Moreno recordó las condiciones en que el hospital ofrecido y construido en el gobierno anterior le fue entregado. He visto con satisfacción que del cascarón que prácticamente recibimos al comienzo de este gobierno, hemos empezado a implementar muchas unidades ya, muchas áreas que están ya funcionando. Las autoridades recorrieron las áreas de intervención en crisis, salas de espera de familiares, zona lúdica, rehabilitación, entre otras. Estábamos dando servicios, pero solamente con 5 quirófanos. Queremos aperturar otros quirófanos más para poder solventar la demanda de pacientes y esta área de cuidados intensivos pediátricos que no hay en el hospital. El primer mandatario comprometió a la ministra de Salud a entregar el área de terapia intensiva para adultos en los próximos 10 días. Aseguró que dispuso ya al Ministerio de Finanzas la asignación de $1,5 millones para su adecuación. Entiendo que eso va a necesitar entre 70 y 80 personas que trabajen en el área y un poco más de $1,5 millones, creo que, de dólares por concepto de inversión. Según las autoridades, esta casa de salud beneficia a más de 2 millones de personas. El hospital, ubicado en el sur de Guayaquil, abrió sus puertas el 12 de diciembre de 2016 con el servicio de consulta externa y semanas después fue inaugurada la primera y segunda fase. Joana Ramos, 24 horas. Colombia declaró emergencia nacional por la presencia del Fusarium raza 4, la plaga mortal que afecta al banano. Agricultores locales temen la llegada del hongo al país, por lo que piden a las autoridades refuercen los controles. Las sospechas resultaron ciertas. El Fusarium raza 4 ya está en el continente y muy cerca de Ecuador. La semana pasada, Colombia se declaró en emergencia luego que 175 hectáreas de plantaciones bananeras del departamento de La Guajira, en el norte del país, resultaron afectadas con la mortal plaga. Aunque Ecuador reforzó los protocolos de bioseguridad meses atrás, el sector bananero pide más controles. Los agricultores proponen la creación del Instituto Nacional del Banano para el desarrollo de las políticas que respondan a la realidad productiva local. En el caso ecuatoriano hay más de 300.000 hectáreas de musáceas
de las cuales los 2/3 son banano, y el ingreso de las musáceas a la economía ecuatoriana es de $4.000 millones aproximadamente. Pero no es lo único. Piden además se utilicen protocolos de prevención orgánicos. Por ejemplo, todo lo que son los microorganismos benéficos como las tricodermas, y hay algunos tipos de tricodermas, entonces hay que saber qué tipo de tricoderma, las microrrizas, las bauberias. Por su parte, el Ministerio de Agricultura manifestó que el país continúa en la etapa de exclusión de la plaga y que se sigue trabajando en los planes de contingencia. Mediante su cuenta de Twitter señaló que se reforzarán las medidas de bioseguridad en los pasos fronterizos, puertos, aeropuertos y terminales terrestres. Joana Ramos, 24 horas. Más de un año después de que el canal incautado Cablevisión fue cerrado, sus trabajadores continúan exigiendo el pago de liquidaciones y valores pendientes a la Gerencia de Medios Públicos. El monto que se adeuda supera los $7 millones. Ha pasado 1 año y 3 meses desde que el canal incautado Cablevisión cerró sus puertas en Guayaquil. 155 trabajadores fueron desvinculados. A la fecha, la mayoría de liquidaciones han sido canceladas. Están pendientes solo 18, que suman $206.000. En esa lista está Emilio Avendaño, quien durante 24 años trabajó en esa estación televisiva como director de cámaras. Cuenta que tras su salida, conseguir trabajo se ha vuelto una tarea casi imposible. Porque ya cuando uno pasa una cierta edad, lastimosamente para nuestra sociedad ya uno es inservible. Galo Arbeláez, secretario del Comité de Ex Trabajadores, cuenta que a las liquidaciones se suma un listado de rubros que entre 2013 y 2018 fueron costeados de sus bolsillos. Entre ellos la alimentación, la movilización, el seguro médico y hasta el uniforme. En total, $7,4 millones que por orden judicial, la Gerencia de Medios Públicos deberá devolver a los extrabajadores, pero cuentan que desde ahí no han recibido ninguna respuesta. Oídos sordos, no se los puede localizar, es difícil conversar con ellos, no hay apertura. En el grupo de radios incautadas, el viacrucis continúa. A la fecha cumplen 6 meses sin cobrar sueldos completos. Hace una semana, 3 trabajadores fueron desvinculados. Manuel Martínez, quien trabajaba como locutor, cuenta que le tocará esperar a que se pongan al día en los sueldos atrasados, las aportaciones al seguro y desde ahora también su liquidación. Mi salario actualmente están atrasados con 7 meses, 7 meses más el 14º. ¿Y las aportaciones al seguro? No existen. ¿Cuándo me irán a pagar? Solicitamos una entrevista a la Gerencia de Medios Públicos, pero hasta el cierre de este reportaje no hemos obtenido ninguna respuesta. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas.